eso, cuéntanos. ¿Quién es ese Anthony antes de entrar en el helicoide? Eh, ¿qué ha- ¿Cuáles eran sus aspiraciones? ¿Qué persona eras? ¿Qué hacías? ¿Dónde vivías? Cuéntanos un poco. Sí, miren, antes de yo conocer el helicoide, era muy chamo, muy joven. Tendría 20 años, 19 años. No estaba tan claro en mi proyecto de vida. Hacía cosas de chamo, salía, ya tuve mi familia muy joven, por supuesto. Me hacía responsable de mi madre y me dedicaba a trabajar. No estudiaba para aquel entonces. Solamente me dedicaba a trabajar, llevaba una vida normal, me enfrentaba a la crisis del país que ya estaba comenzando a marcarse muy pronunciadamente, y me debatía en el día a día, como todos los venezolanos, como los niños que tienen que ser hombres antes de tiempo, como miles y miles de personas que tienen que bandearse el día a día para ver qué comen hoy, no tener la seguridad de que mañana lo van a hacer. Entonces me debatía en eso, crecí en un sistema que no me brindaba muchas oportunidades, y por consecuencia no aspiraba mucho de la vida, no veía muchas oportunidades, y estaba como en ese limbo en el cual muchos chamos, muchos jóvenes siguen estando hoy. Así que no hay mucho que contar antes del helicoide. Mm, Desgraciadamente después sí hay, pero muy... Pero mm. ¿no tenías intención de estudiar política? No, te cuento algo. No conocía la política de Venezuela, no me interesaba, tenía la concepción de la política que era de corruptos, que era de amigos, que era de un grupito. No tenía esa visión amplia de lo que es la política hoy en día, o la concepción que tengo hoy día. Realmente no me interesaba, ni siquiera había ejercido el voto alguna vez en mi vida. No me interesaba Wow, la política. Ah, increíble. wow. Entonces, claro, a ti te acusan el 2 de octubre de 2014, asesinan a un diputado muy cercano a Nicolás Maduro, que es Robert Serra, ¿verdad? Sí, Sí, a ti te acusan sin tener vinculación ninguna en la política. ¿Por qué te acusan? a mí me acusan porque complementaba un perfil que ellos necesitaban para realizar una coartada. Es decir, yo vengo de orígenes muy humildes, y para aquel entonces vivía en una zona, digamos, vulnerable. De Ujú. hecho, seguramente algunas personas conocerán lo que es la Gran Misión Vivienda en Venezuela. Esto es un Sí. proyecto, eh, esto es un proyecto que el gobierno ejecutó para, digamos, eh, llevar personas que de alguna manera quedaron damnificados, y allí los ubicaban. ¿Qué pasa con esto? En esos espacios recluyeron a las personas que el gobierno perfilaba, es decir, personas de bajos recursos, personas que tuvieran algún tipo de relación con ellos, personas que fueran afines de ellos, etcétera. Mi madre para aquel entonces quedó allí, y ese lugar se convirtió en una guarida de colectivos. Colectivos es un grupo paramilitar de Venezuela afiliado al gobierno. Entonces, de allí sacan todo, sacan de todo. Es decir, quienes van a reprimir a las marchas, quienes van a controlar las zonas populares, que son los colectivos. Es un paramilitarismo activo en las zonas populares controladas por los colectivos. Para ese entonces, yo estaba ubicado, vivía en la Misión Vivienda, cumplía un perfil. ¿Por qué te digo? Bueno, porque no conocía la política de Venezuela, no conocía mis derechos, seguramente nada ni nadie iba a abogar por mí, no tenía, digamos que ese respaldo del Estado. Además, para ese entonces ya las ONG, la sociedad civil estaba comenzando a ser muy golpeada.
y de alguna forma lo que le hereda el chavismo al madurismo era un poder muy consolidado. No había forma de defender a una persona como yo que era vulnerable ante el Estado. Entonces ellos vieron ese perfil, me captaron, me llevan al helicoide, pero lo curioso de esto, les cuento, es que judicialmente jamás existe mi culpabilidad. Es decir, hacen un show Se lo inventan mediático, todo. Joder. todo. Ese es el modo operandi de ellos. En la actualidad lo siguen aplicando. Claro, perdona que te corte, ahí me surge una duda. Cuando te captan, en- por entender, da el chivatazo, por así decirlo, alguna persona que te conocía, O es a dedo. o eso lo desconoces, es aleatorio entre todas las personas que estaban en la misión vivienda. No, porque aproximadamente raptaron 60, 80 personas. Ok, Ojo, yo no soy el único con esta experiencia. Hay muchísimos con esta experiencia, pero pocos, digamos que se atrevieron a alzar Alzar la la voz. contarlo. voz, ¿no? Otros, digamos que huyeron, que también es respetable porque al final vivir una situación tan fuerte, para algunos, pues tiene que ser muy duro, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, fácilmente yo podría levantar mi teléfono y Claro. hablar con un amigo y decirle, ¿te acuerdas la experiencia que tuvimos? Y me dicen sí, pero no me involucres en eso. Mm, Es entiendo. entendible, completamente Claro, entendible porque fueron 2, 3 años que tuvieron que pasar tras una reja por algo que no tenían ni la menor idea de lo que era. Qué fuerte. Simplemente estaban en el lugar equivocado y fueron el complemento de un expediente viciado. Ujú. wow. Ok, Joder, qué entonces, bueno. siguiendo con lo que decías, te, te cogen a ti bueno, te llevan a ti ¿Dónde te pillan? ¿Cómo es esa regada que hasta... hacen para Es un capturarte? bulevar, estábamos en un bulevar muy animado donde bajaban los vecinos, nos reuníamos ahí, recuerdo claramente que era un 4 de octubre, si mal no me equivoco, era domingo, día sociable, donde estaba la gente Claro, abajo, conversando, los niños, todo, como todo venezolano, como el típico venezolano que se reúne, que son alegres, sí, y llegó ese día, hay, digamos que hay una intencionalidad de ellos porque de alguna forma, y esto sí es algo más fuerte, el escolta de Robert Serra vivía allí en la zona. Allí sí hay una relación. El escolta de Robert Serra vivía en la zona y digamos que tras la pista de él hacen la redada. ok, Porque vale. entendemos que el escolta de Robert Serra fue uno de los posibles bueno, posibles criminales contra este diputado, ¿no? Sí, actualmente fue condenado a 30 años por el caso. Eh, O sea que ahora ha salido a la luz que él fue uno de los que asesinaron a Robert Serra. Hay una vinculación, por supuesto, hay una vinculación directa, ya que él era el jefe de seguridad Por del supuesto. diputado. Del Era como diputado, más fácil sí, por incriminarlo de una supuesto, forma u otra, claro. por Claro. supuesto. Pero más tarde surgen teorías de que había una relación sentimental entre ellos. Mm. Wow. Surgen expedientes donde ya Robert Serra tenía antecedentes que sus escoltas habían tenido relaciones sentimentales con él y por alguna situación estos escoltas aparecían sin vida. Wow, Entonces wow. Wow. O es sea, muy, es muy profundo y delicado el caso. Entonces son cosas que para ese entonces se escapaban de mi entendimiento. O sea, Claro.
estamos hablando quizás de cosas que se manejaban a nivel política de Estado. Interno, claro, Claro, cosas o sea, internas. que Y tú no tenías una nada que ver. persona completamente aislada de todo eso, hoy día me he encargado de investigar, tengo mis teorías, he Claro. hecho mis investigaciones y tengo un poco más claro el panorama. Pero para ese entonces yo decía, wow, pero ¿qué es esto? ¿Cómo Que, terminé yo involucrado en todo este escenario? Incluso el escándalo fue tan grande que ocupó escenarios internacionales. sí, sí, sí. Fue increíble. Entonces no había la posibilidad de que alguien como yo tan distraído para la época, participara en una operación de esa magnitud. Era Claro, imposible.